Entonces, estábamos con los centros instantáneos virtuales, que son el centro instantáneo 1.3, como les dije, y el centro instantáneo 2.4, que visualmente no lo vemos como los de simple inspección, que son el 1.4, el 1.4, y, o sea, el 1.2, el 1.4, el 2.3 y el 3.4. El 1.3 y el 2.4 no se ven a simple vista, lo tenemos que definir, como dije recién, y a través de la aplicación de las reglas de Kennedy o teorema de Aaron Hall Kennedy, que dice que tres cuerpos con movimiento plano tienen sus tres centros instantáneos alineados según una misma línea recta. Si ustedes aplican esta ecuación a tres cuerpos, les va a dar que tiene tres centros instantáneos, ¿sí? Básicamente. Entonces, la primera parte de la regla o del teorema no hace más que dar fe, no me sale la palabra que quiero usar, confirmar lo que dice esta ecuación. ¿Ah? Lo interesante de la regla de Kennedy es la segunda parte, que no hay que olvidarse, y es la que dice que los tres centros instantáneos se encontrarán alineados o sobre una misma línea recta. Ojo que también hay unos apuntes de alguna persona que le colocó sobre la misma regla, y no sé cuántas veces en parciales y en años he tenido la definición de Aaron Hall Kennedy, que es una pregunta posible en un parcial, diciendo de la misma regla. La regla es un elemento, es una herramienta geométrica, es una regla, una escuadra, son herramientas geométricas para poder trazar líneas, básicamente. Acá estamos hablando de un ente geométrico que es una línea recta. Entonces, no confundamos las cosas. El teorema dice que los tres centros instantáneos que pertenecen a tres cuerpos que están en movimiento plano van a encontrarse sobre la misma línea recta. Este concepto es el que vamos a aplicar para encontrar los centros instantáneos 1.3 y 2.4, que en este momento no sabemos cuáles son. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a regresar al grafo, donde vamos a dibujar al centro instantáneo 1.3 a través de una línea de puntos. ¿Por qué? Y porque todavía no lo conocemos. Los que conocíamos lo hemos indicado con líneas llenas, pero el que todavía no conocemos lo indicamos con una línea de trazo, hasta que lo obtengamos. Entonces, si ustedes ven, bueno, se los digo al final. Entonces, ¿qué pasó con el centro instantáneo 1.3? Está representado por una línea que es la diagonal de este rombo, ¿ah? Y divide al mismo en dos triángulos. Por un lado tengo el triángulo 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 2, 3, 1, 3. Y por otro lado tengo el triángulo 1, 4, 3, donde tenemos 1, 4, 3, 4 y 1, 3. Entonces, si ustedes ven, les ha sonado que hay un elemento común para estos dos triángulos, y son justamente esta línea, que es la base, que comparten estos dos triángulos. Por lo tanto, si nos vamos a la definición, o sea, al teorema de Aaron Hall Kennedy,
por este lado tenemos el eslabón 1, el eslabón 2 y el eslabón 3, que son tres cuerpos que están en movimiento plano y que debieran tener sus tres centros alineados según una línea recta. Entonces, el 1-2, el 2-3 y el 1-3 deben estar alineados, deben estar sobre una misma línea recta. Ahora, la geometría euclidiana, la que ustedes han visto en la primaria, en la escuela primaria, les dice que si ustedes conocen dos puntos, pueden trazar una línea recta, pueden trazar una línea. O sea, para poder trazar una línea en el plano, necesitan al menos dos puntos. Es lo que ya venimos diciendo. ¿Ah? Entonces, si ustedes tienen que el centro instantáneo 1,2 y el centro instantáneo 2,3 están definidos en su dibujo, que son este punto y este punto, nosotros podríamos trazar una línea por esos dos puntos. Yo no quiero ser claro, no voy a hacer la prolongación del eslabón 2, no, voy a trazar una línea por los centros instantáneos 1,2 y 2,3. Yo sé que el centro instantáneo 1,3 debe encontrarse sobre esa línea. ¿Dónde está? No sé. Vamos entonces al grafo nuevamente. Y tenemos que hay otra terna, la 1, 4, 3, que tienen, o sea, los eslabones 1, 4 y 3, son tres eslabones que en movimiento plano, ¿sí? O sea, que se mueven en el plano, y que debieran tener sus tres centros instantáneos alineados sobre una línea recta. Entonces, el centro instantáneo 1,4, 3,4 y 1,3 se tienen que encontrar sobre una línea recta. De los tres centros instantáneos, el 1,4 lo conozco y el 3,4 lo conozco. Entonces, el 1,4 es este y el 3,4 es este. Por lo tanto, puedo trazar una línea por esos dos puntos sobre la cual también tiene que estar el centro instantáneo 1,3. Entonces, la trazamos a la línea. ¿Y qué pasa? Que el centro instantáneo, como está compartido entre estas dos ternas, entre estos dos triángulos, debe pertenecer a la vez a estas dos líneas. ¿Cuál va a ser el punto que pertenece a las dos líneas? Y el centro es el punto de intersección de esas dos líneas, como no puede ser de otra manera. Entonces, el centro instantáneo 1,3 es el centro que surge de la intersección de las líneas trazadas en función de lo que dice el teorema de Aron-Hall-Kelly. Entonces ahí encontramos el centro instantáneo 1,3. Ahora puedo llenar esta línea y ahora nos vamos al otro centro instantáneo, al 2,4. Exactamente lo mismo. El 2,4 va a ser la diagonal de este rombo que me va a definir dos triángulos. Un triángulo que está formado por los eslabones 2, 1 y 4, y otro triángulo que está formado por los eslabones 2, 3 y 4. Esos dos triángulos comparten un lado, que es justamente el centro instantáneo 2, 4. Lo mismo. Entonces, por un lado, los cuerpos 2, 1 y 4, sus tres centros, 1, 2, 1, 4 y 2, 4, alineados sobre una línea recta. Entonces, vamos al mecanismo. Tengo el 1, 2, el 1, 4, puedo trazar una línea sobre la cual debiera encontrarse el 2, 4. No sé a dónde estará, pero entonces, ¿qué hacemos? Y trazamos la otra línea, es decir, la que está definida por la terna 2, 3, 4. Por lo tanto, los centros instantáneos 2, 3, 3, 4 y 2, 4 deberían estar alineados sobre otra línea. Como conozco el 2, 3,
el centro instantáneo 2,3 y el centro instantáneo 3,4, puedo trazar otra línea por esos dos puntos, donde también está el 2,4. ¿Dónde va a estar? Y en la intersección de las dos líneas. Entonces, no me digan que proyectan o que prolongan los eslabones, porque no es así. Estamos trazando líneas y en la intersección de las líneas se va a encontrar el centro instantáneo, porque es el centro compartido por estos eslabones. ¿Ah? Finalmente, hemos obtenido el 2,4 también, y lo podemos llenar. A esta línea que hemos hecho de trazo, la podemos llenar, y así hemos obtenido todos los centros instantáneos, o sea, los 6 centros instantáneos que le pertenecen a un mecanismo de 4 eslabones. Entonces, aquí viene la conclusión. Si ustedes ven este grafo no es más que la representación gráfica de esta ecuación estadística. Básicamente, esta ecuación estadística lo que nos da es en base a la cantidad de eslabones y considerando que los tomo de a 2 a los eslabones, nos da la cantidad de centros instantáneos. ¿Sí? La combinación de 4 eslabones tomado de a 2. ¿Y qué nos da el grafo? Nos da exactamente lo mismo. Entonces, esto es la representación gráfica de la ecuación. Pregunta del parcial puede ser, ¿ah? ¿Qué representa el grafo en relación con qué es lo que dice el teorema de Aaron Hall Kennedy? Son todas preguntas que tienen que ver con los conceptos básicos que estamos aplicando. ¿Ah? O determinar los centros instantáneos virtuales, cómo se los obtiene, ¿sí? Son todas preguntas de parcial. Bien, entonces hemos obtenido los 6 centros instantáneos de velocidad, ¿sí? Ahora, estos centros instantáneos virtuales que hemos obtenido, el 1,3 y el 1,4, son centros instantáneos que, como los que habíamos encontrado por simple inspección, o sea, el 1,2, el 1,4, el 2,3 y el 3,4, están clasificados o tienen características diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el 1,2 y el 1,4 son centros instantáneos de velocidad cero, porque son centros que pertenecen a un eslabón, o sea, uno de los eslabones a los cuales pertenecen esos centros instantáneos es el eslabón bastidor. Y como el bastidor tiene velocidad cero, estos centros instantáneos serán de velocidad cero, o también llamados polos. Y serán los centros de rotación del eslabón 2 o del eslabón 4, en este caso. ¿Está bien? O sea, el 1,2 es el centro de rotación del eslabón 2 y el 1,4 es el centro de rotación del eslabón, el 1,4, perdón, el centro de rotación del eslabón 4. Pero el 2,3 y el 3,4, como son centros instantáneos que están relacionados con un eslabón flotante, tienen una velocidad instantánea, tienen velocidad. Entonces, ahora la pregunta es, y la pregunta siempre fue, ¿dónde se ubican dentro de estas características el centro instantáneo 1,3 y el centro instantáneo 2,4? Acá, siempre que hago esta pregunta en forma presencial, la podría hacer ahora, pero bueno, lleva más tiempo hacerlo. Hay respuestas que son variadas respuestas. ¿Ah? Muchas personas dicen, el 2,4 es un centro, o sea, la pregunta concreta es, el centro instantáneo 1,3, ¿dónde está? ¿Como centro instantáneo de velocidad cero o como centro instantáneo de velocidad? Lo mismo para el centro instantáneo 2,4. ¿Qué es lo que es? ¿De velocidad o de rotación?
Todos entendemos que el centro instantáneo 1,3 es el punto que pertenece tanto al eslabón 1 como al eslabón 3, y en ese punto los dos eslabones tienen la misma velocidad. Lo mismo pasa con el 2,4. El centro instantáneo 2,4 es un punto que pertenece tanto al eslabón 2 como al eslabón 4. Y los dos eslabones tienen en ese punto la misma velocidad. O sea, este punto tiene la misma velocidad si pertenece al eslabón 2 que si pertenece al eslabón 4. Bien, pero ¿dónde lo tengo que ubicar? ¿Dentro de los centros instantáneos de velocidad cero o polo, o dentro de los centros instantáneos de velocidad? Generalmente te dicen, mire, está sobre el bastidor, entonces este es el centro instantáneo de velocidad cero. No, nada que ver. Nada que ver. Está sobre la línea que se definió por los puntos 1, 2 y 2, 4, pero eso no quiere decir que está sobre el bastidor. ¿Cuál es el punto que le pertenece al bastidor? Y el 1, 3, porque este punto le pertenece tanto al eslabón 1 como al eslabón 3. Por pertenecerle al eslabón 1, ¿tiene qué velocidad? Velocidad 0, como lo tiene el 1, 2 y el 1, 4. ¿Sí? Entonces, este centro instantáneo 1, 3 es un centro instantáneo de velocidad 0. Es un polo de rotación. ¿De quién? Y del eslabón 3. Del eslabón 3. Y esto es lo que hace posible realizar el análisis de velocidades de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque el eslabón 3, que es el eslabón flotante del mecanismo, por ser flotante, tiene un movimiento complejo, porque tiene un movimiento de rototraslación, movimiento complejo. Entonces, cualquier punto de este cuerpo, a la vez que se traslada, rota. Y eso nos hace complicado determinar la velocidad de un punto de este cuerpo. En cambio, el eslabón 2 y el eslabón 4, que lo único que hacen es rotar respecto del bastidor, cualquier punto de ese eslabón, cualquiera, si yo hago la forma de un triángulo acá, el punto que es el otro vértice, por decir otra cosa, otro punto, ¿sí? Se van a mover con la misma velocidad angular. Por lo tanto, con solo saber a qué distancia se encuentra el punto de su centro de rotación, voy a determinar la velocidad lineal de ese punto. Es muy fácil. Pero para este punto C, yo tengo que primero saber con qué velocidad se mueve este punto y luego relacionar al punto en cuestión C con el punto del cual C es su velocidad y obtener la velocidad de ese punto, que es el método que hemos aplicado anteriormente, el método del movimiento relativo, aplicando la ecuación de diferencia de velocidades, que es un método vectorial. Pero acá, con este concepto que estamos virtiendo en este instante, podemos decir que todos los puntos del eslabón 3 están rotando puramente respecto del centro instantáneo 1,3. Es decir, un observador puesto acá en el punto 1,3 ve que todos los puntos de este eslabón, el eslabón 3, solamente rotan respecto a este punto. Y eso hace que la determinación de las velocidades, como ya vamos a ver, sea mucho más sencilla. Estamos logrando aplicar el concepto de rotación pura
de todos los puntos de un cuerpo que realmente se mueve con rototraslación. Pero respecto de este punto, lo hace solamente rotando, porque es el polo de rotación de este cuerpo. ¿Qué pasa si este eslabón gira unos grados y que ahora este centro instantáneo cambió de posición? Va a tener una nueva posición, pero para esa nueva posición va a ser el centro instantáneo de rotación de este cuerpo para esa nueva posición. Y así sucesivamente para el giro completo de este eslabón, es decir, para, por ejemplo, las 360 posiciones que podría adoptar este eslabón, que es hacerlo girar cada 1 grado al eslabón 2, yo voy a tener 360 puntos acá, que van a formar una curva cerrada que se llama curva, o sea, se llama centrodo. Centrodo, ¿por qué? Porque es la curva de todos los puntos centros instantáneos de rotación del eslabón 3. Son los puntos respecto de los cuales el eslabón 3 solo rota. Puedo considerar que solo rota. ¿Sí? La verdad es que este eslabón hace rototraslación. Pero si yo identifico este punto para esta posición, y puedo considerar que este cuerpo solamente rota. Entonces, este es un punto polo de rotación. Es un centro de rotación. ¿De quién? De este eslabón, que le pertenece tanto a este eslabón como al bastidor. Y por pertenecerle al bastidor, tiene velocidad cero. Eso es pregunta parcial. ¿Qué pasa con el 2,4? Y el 2,4 le pertenece a 2 y le pertenece a 4. ¿Y qué hacen 2 y 4? Y están rotando, están moviéndose. Por lo tanto, este punto no puede ser polo de velocidad, no puede ser un centro de rotación, tiene que ser un centro de velocidad. Su velocidad la vamos a determinar, o sea, el vector que representa la velocidad de este punto como perteneciente al eslabón 2 y al eslabón 4, ¿sí? la vamos a obtener en función de lo que ya sabemos, ¿sí? O sea, de los conceptos que ya tenemos. Porque la pregunta normalmente es, si este es un centro de velocidad que le pertenece tanto a 2 como a 4, ¿cuál es el vector que representa la velocidad de este punto? O sea, concretamente, ¿qué dirección y qué sentido tendría esa flechita, el vector, que representa la velocidad de este punto? Entonces, ustedes esto lo tienen que mirar muy fácil, de la siguiente manera. El punto 2,3, que es el centro instantáneo, 2,3, que le pertenece tanto al eslabón 2 como al 3, pero si lo miro como perteneciente a 2, la velocidad de este punto, ¿cómo sería? Sería un vector que tiene que ser como respecto del eslabón, perpendicular. Entonces, el vector velocidad que representa la velocidad de este punto es un vector que va a ser perpendicular al eslabón, o sea, al radio que define la distancia entre el punto en cuestión, el 2,3, con el centro de rotación de esta barra, que es justamente el 1,2. ¿Qué sentido va a tener ese vector velocidad? ¿Va a ser hacia allá o va a ser hacia acá? Y va a depender de qué sentido le dé a omega. Si le damos sentido antihorario a omega, o sea que el eslabón gira en sentido antihorario, el vector va a tener este sentido. ¿Ah? Si le damos sentido horario a la rotación, el vector va a tener este sentido. Bueno, este concepto lo tenemos que aplicar acá.
este punto también le pertenece a este eslabón 2, que está rotando. Por lo tanto, este punto, ustedes imagínense que este eslabón 2 tiene la forma de este triángulo. Es decir, el centro instantáneo 2, 4 es un punto que le pertenece a un eslabón que tiene forma triangular. Así como he hecho yo acá triangular al acoplador, yo también puedo imaginarme que el eslabón tiene forma triangular, o lo puedo hacer en una forma de una barra así, como si fuera una L así. ¿Ah? Podría hacerlo así, también, como lo hemos visto en algunos casos. Entonces, este punto, ¿qué está haciendo? Y como lo hace el 2-3, sigue una trayectoria que es circular, debido a la rotación de este eslabón 2. ¿Sí? Así es como este punto 2-3 seguía una trayectoria circular con centro en 1-2, y el vector velocidad es tangente a esa trayectoria y por lo tanto perpendicular al radio, que es el eslabón. Lo mismo tiene que pasar con este punto. Entonces, este punto seguirá una trayectoria circular. ¿Sí? ¿Con centro en quién? En el centro de rotación del eslabón 2. ¿Cuál es? I1, 2. Entonces, ¿cuál es el radio en este caso? Y será el radio que nace en el centro de rotación y va hasta el punto. Este sería el radio. Por lo tanto, el vector velocidad tiene que ser perpendicular y tangente a la trayectoria que sigue este punto cuando el eslabón rota respecto del centro instantáneo 1-2. ¿Qué sentido tendrá ese vector? O sea, ¿irá hacia abajo, irá hacia arriba? Y depende de omega. Si hemos dicho que omega es antihorario, el sentido será hacia abajo. Si es horario, el sentido será hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es todo lo que tiene que ver con la determinación de los centros instantáneos para el caso de un cuadrilátero articulado, donde tenemos que todas las juntas tenemos juntas que son de simple inspección y que están, digamos, dentro de nuestro ámbito de trabajo, o sea, dentro del plano de trabajo. Esto lo digo en función de lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Tanto el centro instantáneo 1-2 como el 1-4 están, digamos, dentro de la distancia finita, ¿ah? A una cierta distancia uno del otro, como también pasa con los 2-3 y 3-4. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es lo mismo, pero para el caso del mecanismo de manivela biela corredera. Exactamente lo mismo, ¿sí? Pero con una variación. Y la variación es que el eslabón balancín, en el caso del cuadrilátero, este balancín, como yo les expliqué cuando vimos la parte de mecanismos, cuando estuvimos hablando de las transformaciones, ¿sí? Dijimos que yo podía transformar a este cuadrilátero articulado en un mecanismo de manivela biela corredera por la primera ley de transformación, que era reemplazar una junta completa de rotación por una junta completa de traslación. Es decir, voy a reemplazar esta junta completa de rotación, que es la que rota, es respecto a la cual rota el eslabón 4, por una junta completa de traslación. ¿Ah? ¿Y cómo hicimos eso? ¿Cómo hicimos eso? Rápidamente. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos
dijimos que para este caso de este cuadrilátero articulado, en función de las dimensiones que tiene, cuando este punto I34 se está moviendo en el plano debido a que este eslabón 4 rota, va a seguir este punto una trayectoria circular con centro en el centro instantáneo 1,4. Esa trayectoria va a tener una cierta curvatura en función de la longitud de este radio. Va a tener una curvatura. Si nosotros hiciéramos que este eslabón 4 fuera más cortito, ¿qué va a pasar? Y va a pasar lo mismo, pero con la diferencia que la curvatura de la trayectoria circular que sigue este centro instantáneo 3,4 va a ser más